de la misma lengua, aunque una sea la lengua castellana propia de la península ibérica y otro sea el español de México, pero a final de cuentas es la misma lengua, esencialmente. Obtuviera Octavio Paz el premio Nobel en 1990. En 1995, Mario Molina, con otros investigadores, por hablar de los efectos perniciosos de los fluorocarbonos en la capa de ozono, que nos protege de los rayos ultravioleta y que puede provocar cáncer e incluso mutaciones, pues obtiene el Premio Nobel de Química. Entonces, García Robles, 1982, el de La Paz, Octavio Paz, en 1990, el de Literatura, Alfonso García Robles, en 1995, el de Química. Pero yo decía en aquel artículo malhadado que escribí, que nos quedaban 3 mexicanos con muchos méritos y buenas relaciones públicas y proyección internacional abundante para obtenerlo. Mencioné, por supuesto, en primerísimo lugar a don Fernando del Paso, también mencioné a mi admiradísimo José Emilio Pacheco y a Sergio Pitol. Y los 3 ya fallecieron. Y es un premio que no se concede de manera póstuma. Entonces, se nos fueron sin haberlo ganado, como mucha gente de mérito extraordinario falleció antes de obtenerlo, aunque se mencionaba de manera insistente, por ejemplo, Borges, que cada año era mencionado Borges, pero por sus ideas políticas y porque no era la coyuntura propicia, no porque careciese de méritos literarios, de valores estéticos, pues a Borges y a otra gente muy importante no le dieron este premio. Por supuesto, la obra más relevante, de mayor influjo de Fernando del Paso, es Noticias del Imperio. Tiene un novelón que es Palinuro de México, que uno se pierde ahí, es un remolino que nos traga y nos deja perplejos. Tiene José Trigo, pero Noticias del Imperio, por su impacto, por su influjo en los lectores, siempre se destaca. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una universidad jesuita, ya saben cuál, daba clase de Historia de México, y aparte de los libros propiamente de texto, es decir, tratados de historia, trabajamos muy sabroso, muy a gusto en cierto grupo, donde estaba, por ejemplo, Sonia Maeda, de siempre grata evocación, y mucha gente valiosísima, Noticias del Imperio. Es una novela que alguna vez mi amigo Juan, mi querido Juan, y yo hablamos de pues este género híbrido que se combina, que sabe combinar la literatura con la historia. Fernando del Paso decía: la literatura es mi esposa, pero la historia es mi amante. Y esta novela es una novela histórica extraordinaria. O sea que convivió con la esposa y con la amante. Sí, no debe ocurrir, ¿verdad? Yo no estoy recomendando eso. Pero en este caso, así como la concebía, yo creo que era complementaria, ¿no? Claro, por supuesto. Un buen trío. No, un buen trío en el aspecto literario de la palabra, por supuesto. Claro. Ah, sí, bueno. Sí, esto habla de Noticias del Imperio francés, aunque el emperador era austriaco y su esposa Carlota era de Bélgica. Ya sabemos que Napoleón el Pequeño, Napoleón III, decidió intervenir en México, y algunas personas muy conservadoras de nuestro país fueron a ofrecerle el trono al archiduque austriaco Maximiliano, que se convertiría en el segundo emperador del México independiente. Acordémonos que el primero fue Agustín de Iturbide, el segundo fue pues Maximiliano, con apoyo de los franceses. Hace rato bromeamos sobre el término fifí y
términos... Nada más, antes de que pase al término fifí, pero hubo también otro intento, ¿no?, de Antonio López de Santana, que pretendió erigirse como emperador. Bueno, qué bueno que lo mencionas. A él, Antonio López de Santana, vea un libro de Serna, ¿cómo se llama? El usurpador de la patria. No me acuerdo el título, una novela espléndida que me regaló, por cierto, mi admirado amigo Edgar Salinas Uribe, que disfruté mucho esa novela. Pues tanto los conservadores como los liberales en cierto momento querían contar con Santana, y a veces lo vemos como el peor de los villanos a Santana. Por supuesto que tiene muchas cosas reprobables y que su saldo es muy negativo, pero por ejemplo, calumnianos diciendo que él fue el que inventó el título de honor Su Alteza Serenísima. O sea, hay que decir, por ejemplo, que Miguel Hidalgo y Costilla usó ese título, y cuando se le ofrecieron a José María Morelos y Pavón, él pidió que le llamaran con S, no con C, el siervo de la nación, no Su Alteza Serenísima. Sí, hubo ciertas personas que querían a Santana como emperador. Y por cierto, Santana también aparece en Noticias del Imperio. Mucha gente cree que erróneamente que a Santana, peleando con tejanos o con norteamericanos propiamente dichos, perdió su pierna. No, la perdió en la intervención francesa, en la primera, la de 1838, y no quiero sonar grosero, prosaico, procaz, pues bueno, los lambiscones de Santana le rindieron homenajes funerarios a la pierna del heroico Antonio López de Santana, que tenía todos los defectos, pero que era inteligente, elocuente y tenía un gran sentido de la oportunidad. Eso es innegable. Centrándonos más en Noticias del Imperio, yo siempre tengo muy presente la muerte dolorosa, más allá de la intervención francesa y de la guerra de mexicanos contra franceses, aunque, insisto, el archiduque era austriaco, el emperador era austriaco. Algunas anécdotas, por ejemplo, la muerte de Benito Juárez. Él tiene angina de pecho, que de por sí es un mal dolorosísimo, y estando consciente y viendo que el corazón era totalmente irregular, tenía una arritmia espantosa, tenía ya bradicardia, bradi en griego lento. Los médicos de la época le piden permiso porque todavía estaba más o menos consciente, y le dicen, tenemos que vaciar agua hirviendo en su pecho. Y 2 veces le vacían cubetas. Híjole. Imagínate, agua hirviente en el pecho. Qué muerte tan espantosa tuvo el benemérito. Viene, por ejemplo, otra anécdota, no es el hecho histórico nodal, pero una anécdota es que Juan Nepomuceno Almonte, conservador, hijo, tú lo sabes, todos lo sabemos, de José María Morelos y Pavón. Aquí Fernando del Paso sostiene la tesis de que el apellido Almonte fue inventado porque oficialmente, Morelos era sacerdote y no debía tener hijos biológicos. Entonces, pero quería mucho a su hijo. Y siendo un niño, siempre que iba a haber una batalla o estaba en una situación de riesgo muy grande, decían, llévense al niño al monte. Y que la gente se quedó con la idea de que el apellido era Almonte. El mismo Almonte decide convertirlo en apellido porque no debía usar el apellido de un sacerdote, José María Morelos. O cuando llega, otra anécdota, cuando llega Maximiliano y su hermosa esposa, la emperatriz, que nacida en Bélgica, Carlota, al castillo de Chapultepec, que va a ser Palacio Imperial, Maximiliano duerme en una mesa de billar, porque la cama, el lecho, estaba infestado de chinches. O saber, por ejemplo, que Maximiliano era estéril
que en sus devaneos de mocedades contrajo una enfermedad de las que ahora llamamos de transmisión sexual. Antes se les llamaba enfermedades venéreas por Venus, la diosa del amor y del placer sexual, y lo dejó estéril y no pudo tener hijos. Por cierto, ahorita, Juan, que hablabas de Santana y de Iturbide, ellos al hijo de Iturbide, Carlota y Maximiliano, lo mandan llamar a la corte y existe la posibilidad de que fuera el heredero, el hijo de Iturbide del Segundo Imperio Mexicano. Entonces, es siempre muy interesante ver, por ejemplo, cómo prohombres, gente destacadísima, como Garibaldi, como Víctor Hugo, le piden vía epistolar a Juárez el perdón para Maximiliano, y Juárez no da ese perdón. Debo decir que también es muy interesante que cuando fue juzgado Maximiliano, fue defendido por Riva Palacio y por el abogado Martínez de la Torre, y fue una defensa muy buena. No quisieron cobrar honorarios, y entonces el hermano de este malhadado emperador de México, que era el gobernante de Austria, les manda pues regalos muy buenos. Por ejemplo, una ¿cómo se dice? Vajilla completamente de plata para ambos. Y los miembros del jurado votan y queda 3-3. Y entonces alguien da el voto de calidad, Platón Sánchez, que es como juez, y entonces por 4-3 se condena a morir en el Cerro de las Campanas a Maximiliano. Alguna vez platicamos aquí, mi querido Juan, que a su lado murió Miramón y Mejía. Pero también hay una versión, obviamente no corroborada, no confirmada, que en Juárez y Maximiliano eran masones, y que de acuerdo con la francmasonería, un hermano masón no puede matar a otro. Entonces que realmente no se suscitó ese fusilamiento en el Cerro de las Campanas, que fue otro preso al que se fusiló, y que de manera anónima o escondida se exilió a Maximiliano, que vivió pues sus últimos años en Guatemala. No sé si conozcas esa versión. Uy, que no la conoces, una versión antiquísima. Sí. Las teorías de la conspiración que todos conocemos. ¿Has visto a Elvis? Juan Gabriel sigue vivo. Por supuesto, Michael Jackson. Y ahora Juan Gabriel también. Tú sabes que Paul McCartney murió, ¿verdad? Y murió mucho antes de que se disolvieran los Beatles. Hitler escapó. Algunos dicen que al Himalaya, otros dicen que a Brasil o a Argentina, que es la versión más ocurrida. Esas teorías de la conspiración siempre van a tener adherentes. Y qué bueno, pues salpimentan la vida y le dan color a las conversaciones entre cuates. Que por cierto, Paul McCartney dijo públicamente, juro que no morí. Bueno, a lo que voy también, otra versión, que esta parece ser fidedigna, es que sangre de Maximiliano es de Napoleón Bonaparte. Napoleón II... el aguilucho fue hijo espurio, no reconocido, de aquel italiano que consideramos francés, Napoleón Bonaparte. Por cierto, me preguntaron recientemente, así muy rápido lo digo, la etimología de mafia. Y a mí siempre me ha interesado ver cómo se peleaban en el Mediterráneo franceses e italianos y otras naciones. Pero los italianos odiaban a los franceses porque les quitaron Córcega. Y de ahí era Napoleón, el gran corso. Y él hablaba italiano y odiaba a los franceses. Por una coyuntura obtiene una beca, hace carrera militar y ya conocemos el desenlace. Llegó a ser cónsul y luego emperador. Que por cierto decepcionó mucho a Beethoven cuando quiso ser emperador. Pero a lo que voy, ¿de dónde viene la palabra mafia? Todo parece indicar que es un acrónimo. Es decir, se forma con iniciales y otras palabras. Morte a la Francia,
Italia, Avanti. Es una de tantas versiones que discuten los etimólogos. Entonces, ya termino. Le recomiendo que lea a don Fernando del Paso, sobre todo sus 3 novelotas, porque también era poeta, también era ensayista, también fue periodista, pero lea José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.com.